Hola, ahora vamos a ver un poquito plano inclinado. Para eso vamos a acordarnos que la fuerza resultante tiene componentes masa por aceleración, donde la aceleración es aquella magnitud que tiene componentes en X y en Y. Nosotros, en vez de utilizar esa nomenclatura, vamos a decir, bueno, fuerza resultante paralela al movimiento me va a dar masa por aceleración paralela al movimiento. Fuerza resultante perpendicular al movimiento, o sea, no se mueve. Entonces eso nos va a dar masa por aceleración perpendicular, pero como no se mueve, entonces esto va a ser cero. Entonces vamos a tener que la sumatoria de todas las fuerzas perpendiculares debe ser cero, se van a cancelar. En cambio, para esta situación vamos a tener la sumatoria de las fuerzas a favor del movimiento menos todas las fuerzas en contra. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración paralela. ¿Sí? Esta es en contra al movimiento. Esto es lo que debemos acordarnos. Debemos de identificar cuál es la dirección y el sentido va a ser el sentido de la fuerza resultante, porque si la fuerza resultante apunta para la derecha, quiere decir que la aceleración también va a ir para la derecha. Y la fuerza resultante va en sentido de la fuerza mayor. De la fuerza mayor. ¿Pero mayor en qué? En módulo. Si dibujamos a escala los vectores, entonces va a ser el vector más largo. Bueno, ahora vamos a ver esta aplicación al plano inclinado sin rozamiento. Entonces, en un plano inclinado nosotros tenemos la altura, la longitud, podemos obtener el seno del ángulo haciendo el cociente h sobre l, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sabemos que el peso siempre actúa y es perpendicular a la Tierra, a la superficie terrestre, es decir, es vertical y tiene sentido hacia el centro de la Tierra. Y después tenemos la normal, que debe de ser perpendicular al plano de apoyo. Entonces aquí tenemos la normal. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos dibujar el eje Y perpendicular al plano. Podemos trasladar un poquito para que quede más en el centro. Y la paralela al plano inclinado. ¿Sí? Entonces ahí nosotros tenemos que dibujar los vectores. El vector peso y el vector normal. Así. Este es el eje Y y este es el eje X. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que acordarnos? Tenemos que acordarnos que, por ejemplo, tenemos que esta recta es perpendicular a esta. Y
también tenemos que la recta horizontal que forma un ángulo alfa con esta recta oblicua es perpendicular a otra que es la dirección del plano. Acá pueden ver que la recta de color naranja y negra forman un ángulo alfa. Quiere decir que este mismo ángulo alfa tienen que formar estas dos rectas que son perpendiculares a las que originaron este ángulo alfa. Entonces aquí nosotros tenemos alfa, alfa. ¿Sí? Eso es muy importante que podamos manejar y acordarnos. Entonces, el ángulo alfa, para nuestro caso, va a estar acá. Y ahí descomponemos el peso en I y el peso en X. Podemos ver que el peso en X y el peso en Y no son más que las componentes del triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces dibujo acá. Peso. Ahí, peso. La componente en Y perpendicular va a estar la componente en X. Podemos mover un poquito más, ahí más o menos. Entonces, acá borramos y podemos dibujar perfectamente. Este va a ser el peso en X y aquí va a estar el peso en Y, el ángulo alfa. Entonces, se pueden dar cuenta que de este triángulo rectángulo vemos que el eje Y es adyacente. Entonces esto es P por coseno del ángulo alfa y PX es P por seno del ángulo alfa. Ahora podemos copiar esta figura de nuevo y traemos aquí de modo a escribir y decir, bueno, el movimiento positivo, suponiendo que esta fuerza, bueno, esta es la única fuerza que tengo paralela a la dirección del movimiento. O sea, sí o sí esto va a caer. Hay casos en donde de repente puedo tener una tensión que estire así. Entonces en ese caso es donde tenemos que ver cuál es la mayor, cuál es la menor y ver el sentido del movimiento. Entonces acá veo que el movimiento vertical para abajo, esa es la dirección, paralela al movimiento. La perpendicular al movimiento es, considero, para arriba positiva, para abajo negativa. Y aquí negativo para el sentido de subida del plano. Entonces digo, bueno, fuerza a favor del movimiento. La fuerza a favor del movimiento va a ser esta PX que tengo acá. PX es igual a masa por aceleración. La fuerza paralela. Entonces acá tengo la fuerza resultante paralela es masa por aceleración. Y aquí digo, bueno, la fuerza resultante perpendicular es 0. La fuerza perpendicular va a ser la normal para arriba menos el peso en Y para abajo. Ya no tengo otra fuerza.
El peso en X es peso por seno del ángulo. Es igual a masa por aceleración. La normal es igual al peso en Y. La normal es peso por coseno. La normal es masa por gravedad por coseno del ángulo. Entonces, si me pide la reacción al plano de apoyo, tenemos ahí. Entonces, acá va a ser masa por gravedad por seno del ángulo. La aceleración nos queda entonces G seno del ángulo. ¿Qué significa? Significa, por ejemplo, que la aceleración para esta ecuación es independiente de la masa. ¿Sí? Es independiente de la masa. Ay, se fue a otro lado, perdón. Ahí está. Es independiente de la masa. ¿Ok? Ahora vamos a ver plano inclinado, pero con rozamiento. Entonces vamos a hacer todo igual. En honor al tiempo, vamos a duplicar esto y lo vamos a traer acá. Vamos a decir que acá va a ser con rozamiento. Lo único que tengo que agregar es una fuerza en contra al movimiento. Esto es un movimiento libre. ¿Qué quiere decir? Cae libremente en el plano. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que va cayendo. Este es un movimiento libre. Tengo que saber hacia dónde se mueve para escribir la fuerza de rozamiento. Y aquí puedo dibujar la fuerza de rozamiento. Traslado. Yo sé que es tangente a la trayectoria, pero como es una partícula, puedo suponer que todas las fuerzas actúan en su centro. Y fíjense que, ¿qué es lo que me queda? Me queda que las ecuaciones van a ser simplemente una más. ¿Sí? Va a ser una más. Voy a tener fuerza a favor, peso en X. Fuerza en contra, fuerza de rozamiento. Eso va a ser igual a masa por aceleración. La perpendicular al movimiento que tengo arriba, normal, que va hacia abajo, peso en Y, y eso va a dar 0. Entonces, peso en X no cambia. Masa, gravedad, seno del ángulo. Fuerza de rozamiento, su fórmula es μ por normal. Suponemos que esta fuerza de rozamiento es dinámica. Este coeficiente va a ser el dinámico, el más chico, el menor, de menor valor. Es igual a masa por aceleración. Y aquí normal es igual al peso en Y. La normal va a ser masa por gravedad por coseno del ángulo. Puedo reemplazar aquí, entonces me queda mg seno del ángulo menos μ. Otra vez, perdón. μ d por coseno del ángulo es igual a masa por aceleración. Se va la masa. Acá me comí. Vamos a borrar. Aquí tiene que ser masa por gravedad por coseno del ángulo es igual a mg. Se va la m, se va la m, se va la m. Me queda factor común g, seno de alfa menos μ de coseno de alfa. O sea, de nuevo la aceleración es independiente de la masa, ¿sí? Si, por ejemplo,
les puede decir que cae de un plano inclinado, con movimiento, cae libremente, pero con movimiento uniforme. Cae libremente con movimiento uniforme. ¿Y eso qué es? Eso significa que hay una fuerza que contrarresta el peso en X. Porque si solo yo tengo el peso en X, esto va a acelerar. Para que caiga libremente y no acelere, tiene que haber una fuerza que va a equilibrar al peso en X y es la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Entonces ahí digo, bueno, esto va a ser peso en X menos fuerza de rozamiento. Esto va a caer en la primera ley de Newton. Entonces, fuerza-peso es igual a fuerza de rozamiento. Y eso me va a quedar ¿qué cosa? Me va a quedar masa por gravedad por seno del ángulo es igual a mu por normal. ¿Y la normal a qué es igual? mg seno, copio igual, y acá me queda mg coseno. mg se va con mg. Y de ahí podemos sacar la mu dinámica. Si me dice que está en equilibrio y que no se mueve, también el peso en X es equilibrado por la fuerza de rozamiento, pero como no hay movimiento, no hay deslizamiento, ya va a ser la fuerza de rozamiento estática. Entonces podemos hacer un paso más y decimos mu dinámico es igual a la tangente del ángulo. Muchas gracias.